Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. A continuación, voy a presentar la semblanza de nuestra invitada de hoy, ¿no? La doctora Alejandra Vadillo Sánchez. Ella es doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular, con la tesis Rumbo al corazón de Tierra Masigual, la campaña militar de Yucatán contra los mayas, 1899-1904. Esta tesis fue galardonada con la mención honorífica en el 18 Premios Citibanamex, doctor Atanasio Saravia, de Historia Regional Mexicana. Es maestra en Antropología por la Universidad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con mención honorífica. Actualmente es postdoctorante de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y centra su investigación en el área maya. Usa documentos históricos, vestigios materiales, historia oral, métodos de archivo y trabajo de campo para analizar de manera crítica la evidencia del conflicto armado y su repercusión en la gente. Puntualmente examina el desenlace de la Guerra Social Maya y la participación de las Fuerzas Armadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Además, retoma el tema de la memoria y su difusión para recuperar la memoria histórica y la memoria viva de dicha guerra. Pues con estas palabras damos principio a nuestra sesión de hoy y le damos la palabra a nuestra invitada, la doctora Alejandra Vadillo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues con un gusto de saludarlas a todas. Quiero, antes de empezar, agradecer a toda la comunidad del Museo de la Mujer por la oportunidad de brindar estos espacios para difundir nuestras investigaciones. Pues sin más, podemos empezar con esta presentación que les tengo preparada para... Pues muchas gracias. Esta conferencia que presenté que traigo para ustedes, se llama Sobrevivir la guerra. Mujeres en medio de una guerra en Yucatán, siglo XIX y principios del XX. Bien, pues antes de entrar en materia vamos a hablar de lo que es esta guerra, pero voy a hablarles también de lo que he desarrollado en estos años en cuanto a mi investigación. Hace varios meses desarrollé una investigación relacionada con los sectores más vulnerables de la guerra, las niñas, los niños y las mujeres, en particular de la guerra social maya que sucedió en Yucatán a la mitad del siglo XIX. Me apoyé en documentos oficiales, en pinturas, en grabados de la época, declaraciones documentadas en el pasado y también en la tradición oral de la guerra que actualmente se escucha en la antigua zona de conflicto. Esto es en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, pero también en países como Belice y Cuba. De las evidencias materiales e inmateriales, extraje información que reveló directa e indirectamente las adversidades que fueron parte de la vida de estos sectores de la población y ayudó a reconstruir la violencia que se desató en ese tiempo. El objetivo principal de mi investigación se centró en visibilizar las experiencias que vivieron las mujeres, las niñas y los niños a fin de rescatar del olvido su memoria, se puede decir, para darles voz. En la imagen ven una parte, un fragmento de una pintura de la época de la Guerra de Castas. Pero bien, ¿a qué guerra me refiero? Como les comentaba, es la Guerra Social Maya, también conocida o mejor conocida como Guerra de Castas. Esta fue un conflicto armado interno entre los mayas de Yucatán y sus aliados en contra de las autoridades locales y posteriormente las autoridades federales, derivado de una serie de fricciones políticos-sociales que se fueron acumulando desde la época colonial.
Cabe mencionar que esta guerra inició en 1847 y tuvo una duración de poco más de 50 años. En el mapa que se observa en pantalla, ustedes pueden ver un poco cuál era la situación de este avance o de esta guerra, ¿no? Dónde se ubicaban los mayas sublevados y cómo ellos iban avanzando. Eh, por ejemplo, hacia los primeros años del conflicto armado, destaco el avance certero de los mayas de Oriente, los llamados también como rebeldes o macehuales, como se reconocen, que tomaron una serie de poblados y pusieron en jaque a ciudades tan importantes como Mérida y Valladolid. Hacia 1850, los mayas macehuales o mayas del Oriente fundan lo que es la ciudad de Chan Santa Cruz, hacia 1850. Como era el centro militar, digamos, más importante de los mayas, fue el objetivo de varios ataques de las campañas militares que se fueron sucediendo a lo largo de este tiempo, desde 1851. Las acciones bélicas entonces tuvieron un gran impacto en la población civil. Ambos bandos en conflicto en sus ofensivas tomaban rehenes como represalias para futuras negociaciones o para introducirlos al trabajo forzado. Ahí entonces en el mapa, como les mencionaba, ven con estas flechas en rosado cómo los mayas sublevados iban avanzando hacia la parte norte, hacia la parte centro, oeste y sur, y cómo entonces iban tomando varios poblados y iban poniendo, como les comentaba, en dificultad a ciertas ciudades importantes como era Valladolid y Mérida por el avance que iban teniendo estos bandos de los mayas. Estas acciones dejaron huella tanto en los combatientes como en la población civil que se vio atrapada en medio de la conflagración, en particular en los sectores mencionados, que se convirtieron en blanco de continuos ataques. Les mencionaba que a partir de los primeros años de la guerra se dieron distintas campañas por parte de gobiernos locales y ninguna pudo combatir o terminar con la guerra. Las campañas eran muy cortas y no pudieron, digamos, eh, controlar el poder que tenían los mayas y el avance que estaban teniendo. Pero también es importante mencionar que el bando de los mayas no era un bando homogéneo, que había distintos conflictos al interior de los mismos mayas. De hecho, hacia 1853 y posteriormente algunos mayas del norte y del sur pactaron con las autoridades y fueron reconocidos como los mayas pacíficos, y estos mayas sirvieron de contención para los mayas que continuaban en la lucha, que estaban, digamos, marcados en el mapa con la línea roja. Pues en sí, la guerra continuó y hacia las últimas décadas del siglo XIX se planeó una extensa campaña militar que dio por terminada de manera oficial el conflicto armado. En esta campaña militar participaron todas las fuerzas armadas porfirianas. Ya para ese entonces ya estaba como presidente de este país el general Porfirio Díaz. En esta campaña militar, que fue de las más largas campañas militares que se desarrollaron en el sureste mexicano, participó el Ejército Federal. En la pantalla pueden ustedes ver unas fotografías en donde se ven la formación de algunas de estas tropas del Ejército Federal, de la Guardia Nacional y de la Armada Nacional. Son fotografías de, de principios de 1800, de la década de los 90 del siglo XIX. Y bueno, ahí se logran ver, son las Fuerzas Armadas que participaron en la campaña, y esta campaña cabe mencionar que inició en 1895 y 96 su planeación y que inició de manera oficial en 1899. De 1899 pasaron un par de años hasta 1901 cuando el Ejército Federal entra, digamos, a lo que es la capital Santa Cruz, el centro, digamos,
más importante para los mayas sublevados, que se marque en el mapa con una estrella en amarillo. Ese era el objetivo militar de la campaña y todas estas fuerzas militares iban avanzando para tomar la ciudad. Cabe mencionar que en esta campaña militar se desarrollaron 4 frentes de operación para avanzar las tropas en tierra y en mar. En el norte iban avanzando de la parte, digamos, de la altura de Puerto Morelos hacia el sur, digamos, se representa con la flecha en tono púrpura. Después, la línea central de operaciones que estaba en la parte del centro, más o menos a altura de Peto, y este frente de operación iba avanzando sus tropas hacia el oriente, hasta, digamos, lo que estaba marcado con la estrella amarilla. Y al sur teníamos las tropas de la línea del sur, que iban a la altura de lo que es la bahía de Chetumal, iban avanzando las tropas, bordeando una de las orillas de la laguna de Bacalar, hasta llegar a Santa Cruz. Y el último frente de operación era un frente de operación que estaba bordeando toda la costa oriental. Esta iba entonces por mar, y ahí en esta línea de operación estuvieron participando muchos barcos, buques de guerra, flotillas, que estuvieron controlando toda esta costa. Es decir, una de las estrategias militares que empleaban en esta campaña fue ir avanzando hacia el oriente, de tal manera que hicieron que los rebeldes que se ubicaban en Santa Cruz se fueran replegando hacia la costa oriental, ¿no? Entonces, en la costa oriental, pues ahí estaba esta línea de operación que servía de contención para que no siguieran avanzando y poderlos, pues frenar, digamos, con este conflicto armado. Finalmente, entonces, el Ejército Federal fue el que entra al cantón principal de los mayas, Chan Santa Cruz, en 1901, y posterior a eso, de entre 1901 y 1902, estuvieron controlando el conflicto. Se dio por terminado de manera oficial en 1901. Sin embargo, después de 1901 a 1904, lo que fue la infraestructura de esta última campaña militar, eh, sirvió para controlar todo el territorio en donde habían quedado pues, poblaciones de mayas, algunos ajenos a la guerra y otros sí continuaban, digamos, en pie de lucha, ¿no? Pero ya fuera de este cantón principal. Esta campaña entonces se mantuvo así y sirvió como todos los fuertes, los puestos de control, los poblados protegidos, todo esto sirvió tanto en el norte, centro y sur, y todos los campamentos que pusieron en la costa oriental, sirvió como una red de vigilancia para controlar a la población que quedaba, para que ya no volviera a levantarse en armas. Bueno, sirva todo esto que les he comentado de contexto para conocer cuáles eran las circunstancias del momento y cuáles eran, digamos, cuál era el ambiente o lo que les rodeaba a las personas que vivieron en esta parte, en lo que fue, por ejemplo, en 1902, el territorio federal de Quintana Roo. Bien, fue entonces el sureste mexicano escenario del conflicto armado más largo en la historia de Yucatán. Se han realizado numerosas investigaciones sobre el tema y pocas, pero muy valiosas, son las que se han centrado en las mujeres en el tiempo de esta guerra, de las cuales resalto textos de la doctora Piedad Peniche, presente, y de la maestra Georgina Rosado, en los que se revela, por una parte, el sufrimiento de mujeres mayas ajenas al conflicto armado que fueron violadas, de nombres Francisca Chac y Justo Chuc, y por otro lado el papel de la mujer líder dentro del movimiento armado, como es María Huicac, por mencionar algunos textos. En esta conferencia intento visibilizar adversidades que vivieron mujeres de Yucatán, indígenas y mestizas. Si categorizamos la violencia padecida en ese tiempo, encontramos mujeres que fueron privadas de su libertad, víctimas de acoso, violentadas, obligadas a migrar por la violencia de la guerra o a integrarse al trabajo de haciendas o como servidumbre. En esta guerra se vivió el quebranto de familias enteras.
La vida cotidiana se trastocó. Y para ejemplificar esto, traigo a colación algunos casos de mujeres que se van entrelazando y dan muestra de las experiencias de varias mujeres desde 1860 y se va a extender esto hasta 1926 con los casos que les traigo a colación. En 1860, Josefa Romero de Rodríguez, de 16 años de edad, esposa del coronel Manuel Rodríguez Solís, fue capturada con su bebé Eulalio y su hermana Sixta Romero, además de, en conjunto con 36 mujeres más. Fueron raptadas por el bando de los mayas y se las llevaron a Chan Santa Cruz. Ahí vivieron en cautiverio. Se les obligó a trabajar como servidumbre en la casa de uno de los líderes, a Josefa, a Sixta, y bueno, ahí permaneció también pues la bebé Eulalia. Se les obligó a trabajar como servidumbre en la casa de uno de los líderes mayas, Dionisio Zapata. Pero, como les comentaba, por rencillas internas entre distintos grupos de mayas, que también, digamos, al interior de los mayas rebeldes también había distintas pugnas entre ellos, Dionisio Zapata es asesinado y en esta, después de la muerte de Dionisio Zapata, la viuda de Dionisio siguió siendo asistida por las hermanas Romero. Aquí voy a pasar una serie de citas que no se relacionan con los casos que traigo a colación, pero sí son hablan, por ejemplo, de mujeres, de las experiencias que tuvieron en este tiempo de la guerra, pero digamos que también abonan o suman, digamos, a todos estos ambientes que se vivían en la guerra. Entonces, la viuda de Dionisio siguió siendo asistida por las hermanas Romero. Tras una década de vivir en cautiverio, Josefa sufrió la pérdida de su hija Eulalia, quien pasó toda su vida en cautiverio y murió aproximadamente a los 12 años o 13 años de edad. A diferencia de Sixta, esta Josefa, en el transcurso de los años que estuvo cautiva, fue adoptando tradiciones, la cultura y la lengua maya, y años después contrajo matrimonio con el líder maya Bernardino Ken. Tiempo después, su primer esposo, el coronel Rodríguez, falleció y fallece el coronel, el que era el esposo de esta Josefa, y uno de sus allegados del coronel ofrece una suma de dinero para el rescate de Josefa en 1874. Al pensar un grupo de mayas aliados de otro líder maya, Crescencio Pot, que era parte de la herencia de Josefa, intentaron cobrar el dinero. Tomaron a Josefa y la llevaron a la frontera con Belice, en donde esperaban tomar el dinero y regresar con Josefa a Chan Santa Cruz. Sin embargo, las cosas no sucedieron como lo esperaban. El dinero, ofrecido no era parte de la herencia, sino que era a cambio de la libertad de Josefa. Las autoridades entonces fronterizas obligaron a Josefa a quedarse en Belice y después para ser trasladada al norte de Yucatán. El grupo entonces de mayas regresó a Chan Santa Cruz sin el dinero y sin Josefa. Una vez en Chan Santa Cruz, sin Josefa en el poblado, su hermana Sixta permaneció con las demás mujeres cautivas, pero a partir de ahí se vivieron momentos de tensión entre los comandantes mayas. Y el líder, Bernardino Ken, esposo de Josefa, tomó represalias contra el grupo de Crescencio Poto, quien por cierto también se había casado con una yucateca que había sido raptada de nombre Pastora. Hacia 1875, Bernardino Ken decidió separarse de los rebeldes de Chan Santa Cruz y trasladarse con 30 de sus hombres hacia Tulum, al poblado de San Antonio Muyit, liderado por Juan de la Cruz y María Huicá, la santa patrona, conocida también como santa patrona, y de quien la investigadora Georgina Rosado habló ampliamente ya en una conferencia impartida en este mismo recinto de la mujer.
El poblado habitado por el poblado de San Antonio Muyil fue poblado por mayas macehuales que también habían huido en Santa Cruz y por refugiados de plantaciones y ranchos, entre ellos Encarnación Cajún, que era un sirviente que había huido de un rancho llamado Chuchuc. Para hacerse de armas, municiones y rehenes, para continuar con la guerra, los mayas asaltaban ranchos y asaltaban poblados. Bernardino Ken y los líderes de Antonio Muyil organizaron a sus tropas para asaltar asentamientos cercanos y también el rancho Chuchuc, administrado por el norteamericano Robert L. Stephens. El asalto al rancho fue un 12 de octubre de 1875. Los disturbios atrajeron al comandante Baltasar Montilla de la Guardia Nacional, que era el jefe militar de Punta Chen. Fue acompañado por 40 hombres. Ingresaron entonces al rancho Chuchuc. A las 4 de la mañana comenzó entonces la batalla contra los mayas y después de 1 hora y media de combate se registraron 19 muertos, entre ellos mujeres y niños y también varios hombres. Entre los muertos estaba el líder Bernardino Ken y Juan de la Cruz, así también como el administrador del rancho, Chuchuc, el señor Robert Stephen. Quedaron entonces viudas, Josefa, María Wicaf y María Stephens. Algunas declaraciones insinúan que este asalto al rancho fue producto de negligencia de las autoridades locales de Punta Chen, porque un mes antes al ataque el señor Robert Stephens ya había solicitado a las autoridades protección para su propiedad y se le habían negado. Incluso se menciona la viuda de Stephen, la señora Marie, que las autoridades locales de Punta Chen habían marchado con tropas armadas dentro del rancho Chuchuc, causando con ellos daños a las plantaciones y además de que habían roto el cerco y habían abierto varios caminos para facilitar la invasión de los, entre comillas, indios sublevados, como los consideraban. La viuda de Stephen terminó interponiendo en 1875 una reclamación que fue presentada por la Agencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México por concepto de daños a la moral, por el homicidio de su esposo, por lo que solicitó ser indemnizada. El gobierno de México sostuvo que las imputaciones de la queja eran calumnias y carecían de fundamento. Incluso argumentó que lo sucedido fue por causa de un desacuerdo entre las autoridades locales de Punta Chen y los particulares del rancho Chuchuc, puesto que las autoridades locales actuaron de manera debida y en sus acciones no había rasgos de negligencia, ya que los rebeldes mencionaron habían entrado al rancho, pero no por los caminos que habían abierto las tropas del jefe militar, sino por medio del bosque, guiados por un sirviente, el sirviente Kuznetsov. Esta reclamación continuó aún después de la muerte de la viuda Mary Stephens a inicios del siglo XX. Continuó la reclamación ahora a nombre de sus hijas, Evangelina y Catherine. No obstante, la resolución del caso siguió estando a favor del gobierno mexicano, apelando que no había evidencia que pudiera probar la nacionalidad estadounidense del finado y que por lo tanto no procedía la demanda. Por otra parte, en los documentos se menciona que como la demanda se había realizado por daños a la moral y la viuda ya había fallecido, argumentaron que ese tipo de daños no estaban en el patrimonio heredable y por lo tanto los predecesores, en este caso pues las hijas de Stephen, no podían acceder a la indemnización. No hubo reparación de los daños entonces, las hijas esperaron décadas para escuchar cuál era la resolución y fue hasta el 13 de agosto de 1926 que se concluyó que el señor Stephens fue el culpable de su propia muerte por haber estado en una zona en la que el gobierno no tenía control alguno
por las circunstancias de la guerra. Es es un ejemplo de varias mujeres, pero bueno, al final, como esta, pues, lucha, digamos, ya por la familia del señor Stephen, continuó aún después de que murió la viuda de Stephen y se alargó hasta 1926. Pero bueno, este es un ejemplo, pero bueno, ¿cuántas mujeres pasaron quizá por lo mismo o por otros agravios, pues que nunca se fueron reparando, ¿no? Sirva esto entonces de conocer las vivencias, el sufrimiento de muchas de las mujeres y de las adversidades que pasaron en esta guerra. Como reflexión entonces, Walter Benjamin, en las tesis de historia, da cuenta que es más ardua la labor de honrar la memoria de los innominados que la de los célebres. Considero que dar voz a la historia de las mujeres de ese tiempo es una ardua labor, debido a que hay muchas lagunas, muchos vacíos y muchos silencios que se fueron creando al paso de los años. Los esfuerzos por reconocer lo que vivieron y lo que padecieron en esta guerra ayuda a ver este proceso histórico desde otras miradas y sobre todo a sensibilizar a las nuevas generaciones para generar una conciencia histórica. Reinterpretando a Walter Benjamin, yo diría para dar voz a las sin nombre. Debemos de nombrar a las mujeres para hacerlas visibles, para reconocer lo que padecieron en esta guerra, para, para honrar la memoria de las innominadas. Con respecto, digamos, a esta investigación que realicé, finalmente difundí algunos de los datos, bueno, difundí la información que obtuve de estas mujeres que les mencioné y otras en un memorial que creé para conmemorar a todas estas víctimas de la guerra social maya, tanto indígenas como no indígenas, tanto mayas como de otras etnias que estuvieron por ahí, como yaquis, chinos, que también padecieron las adversidades de esta guerra. Finalmente, entonces, creé este memorial que se encuentra en las redes, por si están interesados algunos de ustedes en conocer más sobre este tema, pues pueden visitarlo. Los invito y pues por mi parte sería todo. Me gustaría escuchar sus comentarios o si tienen alguna pregunta, aquí, aquí estoy. Dejo de compartir mi pantalla. Quiero felicitar muy calurosamente a la doctora Badillo porque realmente es una tesis extraordinaria, ¿no? No solo al nivel, digamos, macro, presentando la guerra, ¿no? Las fortificaciones, los mandos militares, ¿no? Una cosa que me parece tan ardua, pero que está también presentada con mapas, con flechas en las mapas, rutas, caminos, ¿no? Que realmente a mí me parece una tesis fantástica. Pero además de esto, o más bien antes que esto, me gusta mucho cómo ella aborda, claro, la causa, el problema de las mujeres, cómo son maltratadas, ¿no? En esta guerra, como en todas las guerras, ¿no? Con las guerras que están sucediendo actualmente, pues las mujeres son las más lastimadas, las más violentadas, y esto pues debe terminar, ¿no? Sobre todo en las actuales guerras. Ojalá que pronto haya el cese de fuego que se está anunciando en Israel, ¿no? Y los palestinos, pero parece que todavía no se ha materializado. Muchas gracias a todas. Hasta pronto.